Un médico borracho nos chocó de frente. Me operé 3 veces, perdí mis negocios y tardé más de un año en volver a manejar sin flashbacks. Tenía 22 años cuando empezó todo. No sé exactamente en qué momento mi vida dejó de avanzar y empezó a repetirse. Supongo que todo se rompió esa noche. Tenía 22 años. Trabajaba demasiado, dormía poco, pero estaba feliz, de verdad feliz. Tenía 2 pequeños negocios que había levantado desde cero. Nada gigante, pero lo suficiente para sentir que iba en la dirección correcta. Uno era de importación de ropa y el otro, bueno, el otro era más personal. Un pequeño café que abrí con un amigo. Ese café era mi orgullo. No era el más bonito, ni el más grande, pero tenía alma, gente que volvía, caras conocidas, conversaciones largas. Ese tipo de lugar donde el tiempo se ralentiza un poco. Y yo sentía que todo apenas empezaba. Esa noche no tenía que salir. De hecho, estaba cansado. Había trabajado desde temprano, resolviendo problemas de proveedores, inventario, empleados que no llegaban. Lo normal, pero un amigo me escribió: bro, vente, solo un rato, solo un rato. La mentira más común del mundo. Fui, nada raro, música, gente, unas cervezas. No me pasé. De hecho, fui de los más tranquilos del grupo. A la 1:30 de la madrugada ya estaba pensando en irme, y me fui. Ese detalle, lo recuerdo perfectamente, porque si me hubiera quedado 10 minutos más, nada de esto habría pasado. Salí solo. El aire de la noche estaba frío, de esos que te despiertan un poco. Caminé hasta el carro, encendí el motor, puse música baja, manejaba tranquilo, sin prisa. Las calles estaban casi vacías, y ahí es donde todo se vuelve borroso, pero hay cosas que nunca se olvidan. Un semáforo en verde, una calle larga, luces lejanas, y luego, unas luces que no estaban donde deberían estar. Venían directo hacia mí, no de lado, no cruzando, de frente. Recuerdo haber pensado algo absurdo. Este tipo está en mi carril. No hubo tiempo para reaccionar bien. Intenté girar, frenar, hacer algo. Pero cuando algo viene directo a ti a esa velocidad, no hay margen, solo impacto. Un sonido que no sé describir. No es como en las películas. No es limpio, es violento, es caótico. Metal retorciéndose, vidrio explotando, el cuerpo recibiendo todo al mismo tiempo. Y luego, silencio, no completo, pero sí, extraño. Como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Intenté moverme, no pude. Intenté respirar profundo. Dolía, todo dolía. Pero no era un dolor específico, era general. Como si mi cuerpo ya no fuera una sola pieza. Las luces seguían ahí, blancas, parpadeando. Y entonces escuché algo, una voz, lejana. ¿Está consciente? No respondí, no sabía si podía. Hey, mírame, mírame. Intenté enfocar, una cara, luego otra, manos, muchas manos. No lo muevan mucho. Necesitamos la camilla. ¿Dónde está la ambulancia? Todo era fragmentado, como si mi cerebro no pudiera procesarlo completo. Y en medio de todo eso, escuché algo que no entendí en ese momento. Fue el otro conductor, venía en sentido contrario. Sentido contrario. La frase no hizo sentido hasta mucho después. Luego sentí algo frío en el cuello, una inmovilización. Tranquilo, no te duermas. No te duermas. Esa frase sí la entendí, y luché, de verdad luché, pero el cuerpo tiene límites, y el mío ya estaba cruzando todos. Lo último que recuerdo antes de apagarme, fue mirar hacia un lado, y ver el otro carro, o lo que quedaba de él, y una puerta abierta, y alguien, tambaleándose, de pie, mientras yo no podía moverme. Luego, negro. Desperté en un lugar que no reconocí de inmediato. Luz blanca, olor a hospital, un pitido constante, y una sensación rara en el cuerpo, pesadez. Intenté mover el brazo, no pude. Intenté hablar, la garganta me dolía. Una figura se acercó. Tranquilo, estás en el hospital. Parpadeé, intentando entender. Tuviste un accidente. Accidente. La palabra era demasiado pequeña para lo que había pasado. Intenté recordar. Las luces, el impacto, el carro, el otro conductor. ¿Cuánto? Logré decir. 2 días, respondió. 2 días. Mi vida se había detenido 2 días, y yo ni siquiera estaba ahí para verlo. Intenté levantarme. Error. Un dolor brutal me atravesó el cuerpo. No te muevas, dijo. Tuviste múltiples lesiones. Múltiples. Otra palabra que no decía nada, pero lo decía todo. ¿Qué tengo? Pregunté. El doctor dudó un segundo. Y ese segundo, me asustó más que cualquier respuesta. Fracturas. Internas y externas. Silencio. Vamos a tener que operarte. Y ahí, empezó todo. Porque el accidente, no fue lo peor. Fue solo el inicio. La palabra, operarte, no me dio miedo al principio. Creo que mi cerebro todavía no entendía la magnitud de lo que estaba pasando. Todo se sentía, lejano, como si le estuviera pasando a alguien más. Hasta que intenté mover las piernas otra vez. Y no respondieron. No completamente, no como deberían. Ese fue el primer momento real de miedo. ¿Por qué no puedo moverme bien? Pregunté. El doctor no respondió de inmediato. Otra vez ese silencio. Ese pequeño espacio que dice más que cualquier palabra. Tienes varias fracturas, dijo finalmente. Pelvis, una pierna, y daño en la columna baja. Pero estamos a tiempo, a tiempo. Esa frase fue lo único a lo que me aferré. Voy a caminar, directo, sin rodeos. El doctor sostuvo mi mirada. Ese es el objetivo. No dijo sí, no dijo no, y en ese momento entendí algo que nadie me había dicho todavía. Nada estaba garantizado. La primera cirugía fue ese mismo día. No recuerdo entrar al quirófano, pero sí recuerdo el antes, el pasillo. Las luces pasando una tras otra encima de mí, ese sonido de ruedas,
y mi mente, corriendo más rápido que nunca, pensando en todo lo que podía salir mal, pensando en si esa era la última vez que veía el mundo normal. Una enfermera me habló, no recuerdo qué dijo, pero recuerdo su tono, calmado, como si todo estuviera bajo control, y eso, me ayudó a no romperme en ese momento. Luego, anestesia, negro otra vez. Cuando desperté, el dolor ya no era difuso, era específico, concentrado, como fuego en puntos exactos de mi cuerpo. No podía moverme, tenía tubos, vendajes, y una sensación de haber sido reconstruido, pero no terminado. Salió bien, escuché. Esa frase, esa pequeña frase, me dio un respiro, pero duró poco, porque 2 días después, vino la segunda, y luego, la tercera. 3 cirugías en menos de un mes, cada una con su propia recuperación, cada una con su propio dolor, y cada una, robándome un poco más de la persona que era antes. Pero lo peor no era el dolor físico, era el tiempo detenido, yo en una cama, mientras afuera, todo seguía, mi café, mi negocio de ropa, mis empleados, mis clientes, todo lo que había construido, sin mí. Al principio, intenté mantener el control, llamadas, mensajes, indicaciones, haz esto, paga esto, habla con tal proveedor. Pero la realidad es cruel, especialmente cuando no estás presente. Las cosas empiezan a fallar, pequeños errores, luego más grandes, pedidos que no llegan, clientes que se van, empleados que no aguantan, y tú, viendo todo desde una cama, sin poder hacer nada real. Mi socio del café intentó sostenerlo, de verdad lo intentó, pero no era lo mismo. Ese lugar funcionaba porque yo estaba ahí, y cuando no estás, se nota. 2 meses después del accidente, me dijo algo que ya veía venir. Bro, no está dando. Silencio. Estoy perdiendo dinero. Más silencio. Creo que voy a cerrar. Cerrar. Esa palabra me pegó más fuerte que cualquier diagnóstico, porque eso sí lo entendía perfectamente, eso sí era tangible, mi esfuerzo, mis noches, mis sacrificios. Terminando así, haz lo que tengas que hacer, le dije, pero cuando colgué, sentí algo romperse, no en el cuerpo, en la cabeza, en el orgullo, en la identidad. El otro negocio no duró mucho más. Sin mí encima, se desordenó todo. Cuentas mal llevadas, problemas con proveedores. Y al final, lo inevitable, cerrado también. En menos de 4 meses, perdí todo, todo lo que había construido en años. Y yo seguía en una cama, aprendiendo a sentarme, a levantarme, a caminar con ayuda, como si tuviera que reiniciar la vida desde cero, pero en peor estado, porque no solo había perdido lo externo, también estaba perdiendo algo interno, mi confianza, mi seguridad, mi forma de ver el mundo, porque había algo que todavía no había enfrentado del todo. El otro conductor. No pregunté mucho al inicio, no tenía energía, no tenía cabeza, pero un día, mi madre estaba en la habitación, y alguien mencionó su nombre. ¿Ya dijeron qué pasó con el otro? Silencio. Ese maldito silencio otra vez. ¿Qué pasó? Pregunté. Mi madre dudó, y eso fue suficiente para saber que no iba a ser bueno. Estaba borracho. Las palabras cayeron lento, pesadas. ¿Qué? Tenía alcohol en la sangre. Sentí algo subir por dentro, algo caliente, rabia, y está bien, bien. Esa palabra me explotó en la cabeza. Bien, yo, 3 cirugías, sin negocios, sin poder caminar bien, y él, bien. Es médico, añadió, como si eso explicara algo, o si eso lo hiciera peor, y lo hacía, porque no era un irresponsable cualquiera, era alguien que sabía, alguien que entendía las consecuencias, y aún así, manejó, lo arrestaron. Sí, pero, siempre hay un pero. Está en proceso, otra palabra que significa esto va a tardar, y mientras tanto, tú te quedas con las consecuencias. Ese día, no dije mucho, pero por dentro, algo cambió, porque ya no era solo mala suerte, no era solo un accidente, era una decisión, de alguien más, que me destruyó la vida, y lo peor, es que apenas estaba empezando a entender cuánto. La gente cree que lo peor de un accidente es el momento del choque, el impacto, el dolor, las cirugías. No. Eso es lo inmediato, lo verdaderamente difícil, viene después, cuando el mundo sigue, y tú tienes que aprender a alcanzarlo otra vez. La rehabilitación empezó unas semanas después de la tercera cirugía, y ahí fue donde entendí que mi cuerpo ya no era el mismo. Me sentaron en la orilla de la cama, algo tan simple, algo que antes hacía sin pensar, y aún así, sentí que estaba levantando toneladas. Las manos me temblaban, la espalda no respondía igual, las piernas eran como si no fueran mías del todo. Despacio, decía el fisioterapeuta, siempre tranquilo, siempre con esa paciencia que da miedo, porque sabes que la vas a necesitar por mucho tiempo. Intenta ponerte de pie, eso dijo, intentar, no hacerlo, intentarlo. Apoyé las manos, hice fuerza, y por un segundo, lo logré. Me levanté, pero fue un segundo, solo uno, luego todo se vino abajo, las piernas no aguantaron, el dolor explotó, y volví a caer en la cama, respirando fuerte, frustrado, humillado. Es normal, dijo. Esa frase que todos usan cuando no quieren que te derrumbes, pero no se sentía normal, nada de esto lo era. Los días siguientes fueron iguales, intentos, errores, dolor, pequeños avances, retrocesos más grandes, y lo peor, la cabeza, porque cada vez que fallaba, no solo era físico, era mental, era una voz que empezaba a crecer. Antes podías, antes eras fuerte, antes no necesitabas ayuda para esto, antes. Esa palabra se volvió un enemigo. Pasaron semanas hasta que pude dar mis primeros pasos con ayuda. No fueron elegantes, no fueron firmes, pero fueron pasos, y aún así, no me sentí feliz. Porque en mi cabeza no era progreso, era comparación. Yo no quería dar pasos así, yo quería caminar normal, correr, manejar, vivir como antes, pero antes ya no existía. Y esa es una de las cosas más duras de aceptar,
que no estás volviendo a tu vida, estás construyendo otra, con piezas rotas. Los meses pasaron, mejoré, sí, pero lento, demasiado lento, y mientras tanto, la vida real seguía cobrándome todo, ahorros que se iban, gastos médicos, terapias, medicinas, ya no tenía negocios, no tenía ingresos como antes, dependía, y eso, me mataba por dentro, pero había algo peor que todo eso, algo que no esperaba, los flashbacks. La primera vez fue en la terapia, estaba caminando con apoyo, concentrado, respirando, y de repente, luces, no las del hospital, no las de la sala, otras, blancas, fuertes, directo hacia mí, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, me congelé, el corazón empezó a latir rápido, demasiado rápido, el aire no entraba bien, hey, hey, tranquilo, escuché, pero no estaba ahí, no completamente, estaba otra vez en el carro, otra vez en la calle, otra vez viendo esas luces venir de frente, cerré los ojos, pero no ayudó, porque no era lo que veía, era lo que sentía, impacto, miedo, falta de control. Cuando regresé, estaba sentado, sudando, respirando como si hubiera corrido kilómetros. ¿Qué pasó?, preguntó el fisioterapeuta. No supe cómo explicarlo. Solo, me mareé. Mentira. Pero más fácil que decir, mi cabeza me llevó de vuelta al momento que me destruyó. Eso fue solo el inicio. Después vinieron más. En la noche, en sueños, en momentos random, un sonido fuerte, una luz, un recuerdo mal acomodado. Y de repente, estaba ahí otra vez. El mismo segundo. Una y otra vez. Y ahí entendí algo que nadie me dijo en el hospital. El cuerpo sana, pero la mente no sigue el mismo ritmo. Pasó casi un año antes de que alguien mencionara algo que evitaba completamente. ¿Has pensado en volver a manejar? La pregunta vino de mi terapeuta, no el físico, el otro, el que me ayudaba con la cabeza. Porque sí, llegué a ese punto, necesitaba ayuda. No, respondí, rápido, sin pensar, demasiado rápido. ¿Por qué? La pregunta parecía simple, pero no lo era. Porque la respuesta no era lógica, era miedo. Porque no quiero, dije, otra mentira, pequeña, inútil, o porque no puedes, preguntó. Silencio. Ese silencio que te obliga a mirarte. No es lo mismo, dije. Lo es, respondió. Y tenía razón, porque no era una elección, era una limitación, una que yo no quería admitir. Pasaron semanas hasta que acepté intentarlo, no solo por avanzar, sino porque entendí algo. Si no enfrentaba eso, me iba a quedar atrapado ahí, para siempre. El primer intento fue ridículo, ni siquiera conduje, solo me senté en el asiento del conductor, el carro apagado, las manos en el volante, y aún así, el cuerpo reaccionó, tensión, respiración corta, esa sensación de que algo iba a pasar, aunque no estuviera pasando nada. Solo quédate ahí, me dijo el terapeuta, respira. 5 minutos, parecieron una hora, pero no me bajé, no huí, y eso, fue una victoria, pequeña, pero real. El segundo intento fue encender el carro, solo eso, nada más, y el sonido del motor, me golpeó, porque activó algo en mi cabeza, algo que conectaba directo con esa noche, pero otra vez, me quedé, respiré, aguanté. El tercer intento, fue avanzar, unos metros, en un estacionamiento vacío, lento, torpe, con miedo, pero avanzando, y aún así, cada segundo era una batalla, contra mi cuerpo, contra mi mente, contra ese recuerdo que no se quería ir. Pasaron meses, muchos, hasta que un día, manejé en la calle otra vez. No fue lejos, no fue rápido, pero fue real, y cuando me bajé del carro, me quedé en silencio, no celebré, no sonreí, solo, respiré, porque entendí algo en ese momento. No estaba recuperando mi vida, estaba aprendiendo a vivir con lo que quedó de ella, y eso, era más difícil de lo que esperaba, pero aún faltaba algo, algo que no había enfrentado directamente, el hombre que causó todo, porque mientras yo luchaba por volver a caminar, a trabajar, a manejar, él seguía ahí, y la historia, todavía no estaba cerrada. El proceso legal empezó mucho antes de que yo estuviera listo. De hecho, empezó cuando yo ni siquiera podía sentarme sin ayuda. Abogados, papeles, reportes médicos, todo avanzando, mientras yo seguía reconstruyéndome. Al principio no le presté mucha atención, no tenía cabeza para eso, pero con el tiempo, se volvió inevitable, porque cada papel que firmaba, cada documento que leía, me recordaba lo mismo. Esto no fue un accidente cualquiera, fue negligencia. El informe era claro. Alcohol en la sangre, velocidad por encima del límite, invadiendo carril contrario, todo, no había dudas. Y aún así, el proceso era lento, desesperantemente lento, porque él tenía recursos, contactos, abogados buenos, muy buenos, y eso cambia todo. Mientras yo hacía terapia para poder caminar sin dolor, él estaba peleando para reducir consecuencias, para negociar, para suavizar lo que había hecho, y eso, me quemaba por dentro. Un año después del accidente, llegó el momento, la audiencia. No era un juicio enorme como en las películas, pero para mí, era todo. Era la primera vez que iba a verlo, de verdad verlo. Entré al lugar con una sensación rara, no miedo, no exactamente, era tensión contenida, como si algo dentro de mí estuviera esperando ese momento desde hace meses. Y ahí estaba, sentado, traje formal, apariencia normal, como cualquier otro profesional, como si no hubiera cambiado la vida de alguien para siempre. Lo miré, y lo primero que sentí, no fue rabia, fue incredulidad, porque mi cabeza esperaba otra cosa, alguien monstruoso, alguien claramente malo. Pero no, era normal, y eso lo hacía peor, porque significaba que no hacía falta ser un monstruo para destruirle la vida a alguien. Bastaba una mala decisión, una sola. Nuestros ojos se cruzaron, un segundo, dos, y Lotte evitó la mirada, la desvió, rápido. Ese pequeño gesto dijo más que cualquier palabra. La audiencia fue técnica, fría, llena de términos legales, daños, responsabilidad.
compensación. Todo reducido a números y definiciones, como si mi vida pudiera resumirse en cifras. Pero luego, hubo un momento, uno solo, donde me dejaron hablar. No era obligatorio, podía decir que no, pero después de todo, necesitaba hacerlo. Me levanté, lento, todavía con cierta rigidez en el cuerpo, y hablé. No grité, no insulté, no hice un show, solo conté lo que pasó, desde mi lado, el impacto, las cirugías, la rehabilitación, la pérdida de mis negocios, los meses sin poder caminar bien, los flashbacks, el miedo a manejar, todo, sin adornos, sin exagerar, porque no hacía falta, la verdad ya era suficiente, y mientras hablaba, no lo miraba a él, no al inicio, pero al final, sí, y ahí pasó algo, algo pequeño, pero real. Sus ojos ya no estaban evitándome, estaban, abajo, no podía sostener la mirada, y en ese momento entendí algo que no esperaba que él sabía, sabía exactamente lo que había hecho, y eso, era su carga, no la mía. El resultado llegó semanas después, culpable, licencia suspendida, sanción económica, compensación, todo lo que, legalmente, correspondía, justicia, no exactamente, porque nada de eso me devolvía mi vida, nada me devolvía mi cuerpo como era antes, ni mis negocios, ni ese año perdido, pero sí hizo algo importante, cerró el ciclo, porque ya no era una historia abierta, no era algo pendiente, era algo que pasó, y terminó. El dinero ayudó, no voy a mentir, me permitió estabilizarme, pagar deudas, respirar un poco, pero no solucionó lo más importante. Eso, me tocó hacerlo a mí. Con el tiempo, volví a trabajar, no como antes, no al mismo ritmo, pero volví. Empecé algo nuevo, más pequeño, más controlado, sin esa prisa de antes, porque algo en mí había cambiado, ya no quería correr, quería estabilidad, paz, tiempo. Volví a manejar, sí, pero no como antes. Ahora soy más consciente, más atento, más humano. Porque cuando sabes lo frágil que es todo, manejas diferente, vives diferente, a veces todavía hay recuerdos, no te voy a mentir, luces de frente, un frenazo brusco, un segundo de más en el que el corazón se acelera, pero ya no me controlan, ahora, los entiendo, son cicatrices, y las cicatrices no desaparecen, solo dejan de doler tanto. Han pasado años desde esa noche, y si alguien me preguntara, ¿fue lo peor que te pudo pasar? Diría que sí, sin duda, pero también, me enseñó algo que nunca habría aprendido de otra forma. Tu vida puede cambiar en un segundo, literalmente, sin aviso, sin preparación. Y lo único que realmente te queda, es cómo decides reconstruirte después. Perdí mucho, muchísimo, pero no lo perdí todo, porque sigo aquí, caminando, manejando, viviendo. Y eso, después de todo, vale más de lo que entendía a los 22. Y si algo saco de todo esto, no es rabia, no es venganza, es claridad. Porque a veces la lección más cara, no es la que más te quita, es la que te muestra exactamente lo que realmente importa. Y esa, no se me va a olvidar nunca.